Bueno, entonces vamos a hacer la clase guía sobre el acto médico, ¿no? Con respecto al acto médico, todas las actividades que realizamos los médicos en el ejercicio de nuestra profesión. Eh, Tradicionalmente este acto médico convenía hacer una relación subordinada, ¿no? Médico-paciente. O sea, que el médico decidía todo lo que el paciente debía hacer o debía tomar, ¿no? Y el paciente obedecía sin siquiera cuestionar eso. Actualmente eso ya no es así, debido en gran parte a la gran cantidad de información médica que se maneja a nivel de Internet, por ejemplo, los pacientes tienen cierto conocimiento sobre sus enfermedades, ¿no? Entonces, ya no, la relación se ha ido un poco haciendo de ser vertical, se está volviendo más horizontal. Y lo que prima actualmente es el principio de la autonomía. En el principio de autonomía quiere decir que el paciente va a tomar decisiones y va a cogobernar junto con el médico su proceso de recuperación de la salud. Tenemos de que el médico le plantea al paciente, tienes estas posibilidades, esto tiene ventajas, esto tiene ventajas, y en común acuerdo con el paciente decide cuál es lo mejor, ¿no? Ya no es como antes que el paciente obedecía a ciegas al médico, esto ha cambiado. Entonces, la manera como enfocamos el acto médico también tiene que cambiar, ¿no? Eh, ¿Qué es el acto médico? Es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes cuando terminen todo, así, se dediquen a cualquier especialidad, todo eso va a ser acto médico. Y eso ahí incluye diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Y todos los actos derivados de estos. Ampliamente incluye esto, por ejemplo, un peritaje médico es un acto médico, asesoramiento forense es acto médico, docencia clínica es acto médico, investigación es acto médico, auditoría es médica, autoría médica es acto médico. Entonces, el término es bastante amplio, por lo tanto vienen a ser todas las actividades que vamos a realizar en ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, esta es la definición que da el colegio médico, que es algo parecido, ¿no? Un proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de la enfermedad, ¿no? O de salud. Ahora, el acto médico, esto sí, es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico. El acto médico no puede ser enajenado a otras profesiones de ninguna manera. Aquí en el Perú se ve que por los afanes populistas, ¿no? De algunas autoridades, asignan o permiten que algunas otras profesiones realicen actos médicos, ¿no? Creo que es el único país donde se ve este desorden, ¿no? Los médicos nunca debemos abdicar de nuestra capacidad y exclusividad para realizar actos médicos, ¿no? Vamos a ver de que tenemos otras profesiones que se hacen poner como profesionales médicos y prescriben sin estar preparados para hacerlo. Ahora, el acto de salud es un término más amplio, ya no es acto médico. El acto de salud es las actividades que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano. O sea, el médico cirujano hace acto médico y los demás hacen actos de salud, ¿no? Para todas las actividades sanitarias de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. Por ejemplo, vacunar a una persona es un acto de salud, esto lo hace la enfermera, no es un acto médico, ¿no? Y cada profesional tiene sus competencias establecidas por el MINSA. Lamentablemente, como ustedes ya saben, el MINSA se mueve pues de acuerdo a los vaivenes de la política y también el MINSA ha cedido algunas competencias que son consideradas actos médicos a otras profesiones, ¿no? Aquí para conseguir las cosas hay que pararse un montón de gente, gritar y en la puerta del Ministerio de Salud y les van a dar lo que ellos quieren. Cosas absurdas, ¿no? Ahora, acá quería mostrarle algunos, algunos problemas que nos genera el acto médico, ¿no? El acto médico nos va a generar responsabilidades también, denuncias, procesos por ejercer nuestra profesión. Y antes no se veía eso. Antes no se veía. Mire, yo le puedo decir que hasta los años 70, quizás 80, era bien difícil que alguien denunciara a un médico, era una cosa excepcional. En los últimos años, las denuncias a los actos médicos han ido aumentando en forma exponencial, en gran parte por culpa de nosotros mismos, ¿no? Porque los médicos quizás no nos damos cuenta
que el ejercicio de la profesión ha cambiado. Nuestra relación con el paciente ha cambiado y queremos seguir ejerciendo a la antigua. Y eso no es así, ¿no? Entonces, eso genera, y aparte el nivel de especialización hace que ya no haya esa relación tan personal médico-paciente. Como no hay esa relación tan personal, evidentemente el médico es un X más, ¿no? Ahora un paciente es visto por varios médicos. Ya se perdió tanto el médico de familia o el médico de cabecera, con lo cual se estableció una relación de tantos años que así comete un error, era bastante difícil que el paciente quiera denunciarlo, ¿no? Ahora lo denuncian con una facilidad tremenda. Estos son un artículo que publicaron en Acta Médica en estos quinquenios y ustedes verán que los números de procesos se ha ido incrementando gradualmente, ¿no? Y el número de médicos incluidos en el proceso es mayor. Y la ratio, o sea, el médico proceso también va subiendo. ¿Por qué? Habitualmente ya no denuncian un solo médico, porque en un proceso, por una cirugía, interviene anestesiólogo, cirujano, ¿no? Y lo denuncian a todos por el mismo acto. Entonces ya no es una sola denuncia contra una sola persona, sino que es una denuncia a varios médicos, e inclusive abarca no solo a médicos, a otros profesionales de la salud que participan junto con nosotros haciendo actos de salud. Los motivos de las denuncias, según este mismo estudio, en la mayoría, mira, 55% ha sido mala atención. ¿Qué cosa es mala atención, no? ¿Qué cosa percibe el paciente como mala atención por parte del médico? Es un término bien amplio, ¿no? Algunos perciben como mala atención, por ejemplo, que el médico lo haga esperar mucho. Otros perciben como mala atención que el médico casi no le escuche o que no le dedique mucho tiempo a la consulta, etcétera, ¿no? Entonces, la mala atención implica una serie de percepciones por parte del paciente. Algunas puede corregirlas el médico, que dependen de él. Por ejemplo, el maltrato, el ser descortés, eso los médicos lo pueden corregir, pero hay cosas que no dependen del mismo médico. Por ejemplo, el tiempo que le dedicamos a la consulta, dice, en un establecimiento de salud, póngase MINSA o de salud, son cosas que ya no dependen del médico. Con eso de la productividad, que digamos, se ha generado, se ha masificado la atención de la salud, sin que los hospitales o servicios de salud estén preparados para recibir esa mayor carga de pacientes. Y eso ha generado como consecuencia que establezcan mínimos de pacientes a atender, dice, ¿no? Paciente entre 4 a 6 por hora, imagínense, ¿no? En 4 creo que nuevos y 6 continuadores, ¿no? Si tú divides en 6 en una hora son 15 minutos, pero en ese 15 minutos está incluido el llenado, porque ahora todos son seguros, ¿no? Sí, todo llenado por triplicado, recetas, llenado de historia clínica, llenado de formatos, una serie de cosas. Lo que le deja para que el médico atienda al paciente es muy poco tiempo. Y ese poco tiempo tiene que escucharle al paciente, examinarle y explicarle lo que tiene, cómo hace su tratamiento. No da, es imposible. Por lo tanto, eso ya no es una cosa que sea necesariamente culpa del médico. O sea, todas las denuncias contra el acto médico no son necesariamente por culpa del médico, algunos son por el mismo sistema de salud, ¿no? Los certificados irregulares, buen número, ¿no? Eso es lo que siempre le digo, no caigamos nunca a veces en la irresponsabilidad de emitir certificados falsos. Cuando uno saca su título, su colegiatura, lo primero que le caen son los amigos, vecinos, familiares a pedirles certificados falsos. No hagan eso está penado, ¿no? Tanto esfuerzo al final, digo, para, para echarlo por la borda todo eso, no hay que hacer. Delito, bueno, eso no es problema. Los delitos que el médico comete se juzgan como cualquier otra persona, ¿no? Los delitos que tienen un fin doloso, ¿no? Porque el médico cometemos delitos de tipo culposo. El consentimiento informado, no sé, consentimiento informado, ahora hay que pedir consentimiento al paciente para todo, ¿no? Y que debe estar escrito, atender sin tener la especialidad, ¿no? Por ejemplo, esto también es relativo porque cada día hay más médicos que tienen especialidad. Actualmente, para ejercer inclusive la medicina familiar, hay que hacer una especialidad, ¿no? No guardar la confidencialidad, etcétera, ¿no? Entonces, la mayor parte de los médicos
en este estudio que se han procesado ejercían especialidades quirúrgicas. Las especialidades más demandadas, digamos, judicialmente por los pacientes son las especialidades del área quirúrgica, porque son las más sensibles, evidentemente. La más frecuente es la ginecobstetricia, le sigue la cirugía general, la urología, la traumatología. Son especialidades donde el error se nota quizás más, ¿no? Y 25% ejercen especialidades no quirúrgicas. La más frecuente es psiquiatría, ¿no? Psiquiatría, aunque te parezca mentira, ¿no? Es por el tipo de paciente, ¿no? El paciente percibe a veces que el psiquiatra tiene actitudes que en realidad no las tiene, pero el paciente tiene una percepción errónea, ¿no? Por su misma enfermedad. Medicina interna, pediatría, para atender niños siempre está sujeto a las quejas, es bastante sensible, ¿no? Anestesiología. Y otro cuarto de ellos eran médicos de medicina general. Entonces, acá hay otro estudio, pero ya estudio de denuncias penales, ¿no? Los otros fueron quejas al colegio médico. Estos son ya denuncias penales, ¿no? Por responsabilidad profesional médica que vamos a ver ahora. Y los peritajes los hace el Instituto de Medicina Legal de Lima, por lo tanto ellos tienen el archivo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, al final se quedó con 821 casos. De ahí pudieron extraer como conclusiones que las especialidades que tuvieron mayor demanda fueron las quirúrgicas. Y en orden de frecuencia, de nuevo, la ginecobstetricia. Ya saben que lo que se meta en ginecobstetricia, que es una de las especialidades que tienen mayores demandas de tipo judicial, ¿no? La cirugía, la neurocirugía, la traumatología, ortopedia, ¿no? Entonces, y las clínicas, la pediatría, medicina interna, oncología también, ¿no? Neonatología, cuidados intensivos. Si ustedes suman pediatría y neonatología, ambos son niños, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un problema trabajar a veces con niños, ¿no? La no recuperación o la muerte del niño genera un impacto en la familia muy grande. Entonces, a veces hay una tendencia siempre de la familia a querer demandar a su médico, ¿no? Ah. Vamos a hablar ya algo netamente del acto médico en sí, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de hacer un acto médico en forma diligente? Del médico. Es nuestra principal responsabilidad que realicemos el acto médico en forma diligente, o sea, hecho con esmero, ¿no? Con eficiencia. Pero es responsabilidad de la sociedad y del Estado, ¿no? A través del gobierno, proveer de manera equitativa los medios y recursos disponibles para este propósito. De nada sirve que ustedes estén bien preparados como cirujanos y van a atender un hospital donde, por decir, no hay instrumentales quirúrgicos, es viejo, no tienen una sala bien esterilizada, evidentemente no van a cumplir bien su función y van a caer en un acto probablemente de negligencia médica. Entonces, no todo es responsabilidad del médico, ¿no? No todo es responsabilidad del médico. ¿Te acuerdas de esos médicos que terminaron creo, en Arequipa operando a un niño con la luz del celular? ¿Qué pasa si cortan un vaso, una arteria se desangra? La responsabilidad no es netamente el médico, en ese caso es el Estado, que no provee los recursos necesarios. Y eso se nota más a raíz de la masificación del CIS. Yo les puedo hablar porque yo soy médico de antes del CIS y médico con el CIS. Antes del CIS, evidentemente, la cantidad de pacientes era mucho menor, ¿no? Y los servicios de salud se daban abasto para atenderlos, más o menos se atendían. A raíz que se masifica el CIS, no se ha incrementado al mismo tiempo ni recursos humanos, ni recursos materiales, ni instituciones de salud y se ha desbordado. Se ha desbordado y ahora es la cantidad de actos médicos demandados va a subir, está subiendo y va a seguir subiendo, ¿no? Pero no necesariamente por culpa de los médicos, sino necesariamente el médico tiene una parte, ¿no? Pero la mayor responsabilidad recae en el Estado, ¿no? Que afilia a un montón de gente. Ahorita el CIS tiene cuántos millones de afiliados, ¿no? O sea, cerca de 17 millones, 8 millones de afiliados, cuando hace unos años casi en el CIS creo que habían 2 millones, ¿no? Entonces imagínense haber multiplicado la demanda sin haber al mismo tiempo aumentado la capacidad de respuesta de la sociedad a través de los hospitales, centros de salud, es una irresponsabilidad, ¿no? El deber del médico es desempeñar su profesión competentemente. Y para eso uno tiene que, desde que es estudiante, entender que es una profesión de mucha responsabilidad. El médico tiene que tratar de ser competente siempre. Para ser competente, ¿qué debo hacer? Debo ser estudioso, desde el ser alumno, estudioso, adquirir
las habilidades necesarias que para ejercer mi profesión. Una vez que soy médico, no dejar de estudiar, siempre esmerarme en hacer lo mejor por el paciente. Nunca hay que caer en el descuido, ¿no? Ahora, la responsabilidad del acto médico se da a tres niveles. Una responsabilidad le compete a la hija profesional de la salud, no a nosotros, por ejemplo. Una parte le compete al usuario o paciente que a veces no cumple también las indicaciones del médico. Y otra parte le compete a la institución, por ejemplo, al hospital, ¿no? O al centro de salud donde uno trabaja. Ahora, con lo que respecta al trabajo especializado, que es una parte de las denuncias también, el colegio médico dice que un médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponda al campo de su especialidad, ¿no? Salvo atenciones de emergencia, ¿no? Atención de emergencia, pues no importa qué especialidad tenga, todos tenemos una formación básica en medicina y tenemos que tratar de aliviar al paciente en ese momento. Puede ser a solicitud del paciente, lo cual tampoco yo, mi opinión, que no sea así, porque el paciente no puede decir, yo quiero que me opere el doctor tal, pero el doctor tal es pediatra, porque no es que tampoco dejemos que el paciente haga lo que quiere. Esto de emergencia también, o cuando no hay otro medio. Eso les va a pasar cuando estén haciendo el serum, ¿no? A veces no se cuenta con todas las especialidades y uno tiene que hacer actividades de cualquier especialidad. Es obligatorio que vamos a hacer. Para desarrollar el acto médico hay algunos requisitos, ¿no? Estos requisitos, para que este acto sea hecho con calidad, tenemos que, por ejemplo, debe, lo que ya le dije, ¿no? Idoneidad y competencia. La sociedad debe generar mecanismos que aseguren la competencia de los prestadores desde el nivel formativo. Eso significa, los prestadores somos nosotros, ¿no? Y la sociedad, a través del Estado, debe generar los mecanismos para asegurar nuestra competencia desde el nivel formativo. O sea, de que uno somos estudiantes. Entonces, es obligación del Estado proveer que las facultades de medicina tengan todo lo necesario para hacer de que los estudiantes adquieran las competencias necesarias. Ustedes verán que eso no se cumple, ¿no? Eso no se cumple. Mire, recién están construyendo una facultad de medicina y cuántas promociones ya hemos sacado ya. Creo que 20, no sé, ya he perdido la cuenta. Para que vean ustedes, ¿no? ¿Y eso de quién es culpa? Las autoridades, ¿no? Fundamentalmente a través del Estado. Y como ya les dije una vez, la, si uno quiere ser competente, eso comienza de que es alumno. Eso de decir que yo de alumno he sido relajado, pero cuando me dé mi título voy a cambiar y voy a hacer, es mentira, eso no existe, ¿no? Eso es un proceso que viene desde que uno ingresa a la universidad. El que se ha acostumbrado a ser ordenado, cumplido, lo va a hacer de médico. Y el que es irresponsable, de médico lo va a seguir siendo responsable. ¿No? Esos grandes cambios así de la noche a la mañana solamente hay en las telenovelas, en las películas, pero en la vida real no he visto que no es así. Otra cosa, otro requisito es que la actuación tiene que estar formalizada, o sea, los actos médicos tienen que tener una formalidad documental, ¿no? Que establecían las normas, leyes, hay normas, protocolos que guían no todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No es, eso no está librado al libre albedrío. Bueno, debe ejecutarse con dignidad, está bien, ¿no? Es que con dignidad, Doctor, disculpe que lo interrumpa. sí. Doctor, el compañero Yopla está intentando unirse y creo que tiene que aceptarlo. Quiere unirse a la clase. ¿Cómo se hace en ese caso? A ver, quito toda Creo que pantalla, usted tiene que aceptarlo. a ver, Natita, vamos a ver cómo, mira. Y ahí, ¿qué más se hace ahora? Eso sí, no sé. Mm, ¿Cierro pantalla? No sé, está intentando No, unirse. doctor, tiene que irse Recuerdo al que Meet la vez nomás. pasada también pasó lo ¿A dónde tengo mismo. que ir? Al Meet. ¿Al Meet? Ajá. ¿O dónde está el Meet? ¿Cuál es este? Mm, no entiendo, El ¿dónde? programa en que ¿Ah? estamos haciendo la clase Ya, pero no entiendo. Ah, acá. Ah, ya, ya, a mí ya entendí ya. tiene que minimizar Ya minimizo esto. Ya, sus diapositivas, doctor. Ahí, ya. ahí, creo que le está llegando una solicitud para que se Ya, una. ¿en dónde? No veo nada. Hago en clic en mí. Ah, Sí debería estar la solicitud, El, pero parece que no hay ninguna solicitud. porque no veo nada, Sí, no hay ninguna disculpe, doctor. solicitud. No, no veo, la verdad.
Entonces, Mm, ¿sí? ya, el compañero me dijo que estaba esperando que le... Pero digo, pero el problema Ya, es que no yo se no sé preocupe, cómo, doctor. cómo hago. Dice, Disculpe. vamos vamos Sí, a ver. creo que compañero ya no... A ver, vamos, y ahora vamos a ver cómo es esto. Vamos a regresar. Ok, ya. Ujú. Ahora vamos a ver esto. Haga clic en el PowerPoint que está abajo de todo de su pantalla, ahí para... Ahí ya está. Mm, ya. Cuando hablan de ejecutarse con dignidad, ¿qué estamos hablando? ¿No? El ejercicio de la profesión tiene que, bueno, está ya regulado, inclusive en el Código de Ética del Colegio La Médico, copita, doctor. ¿sí? Este, tiene que hacerse con dignidad. Entonces, ustedes, ¿qué cosa implica este término, no? La forma como nos dirigimos hacia los pacientes, en nuestro, por ejemplo, en nuestra publicidad, en nuestro trabajo privado, tiene que guardar dignidad. Ustedes, acá no se ve tanto, pero van a ver ustedes, van a la ciudad grande de Lima y ven propagandas de médicos falsas, ¿no? Tremendos cartelones ofreciendo cosas que no hacen, cosas que no se pueden, ¿no? Tratamientos para curar el cáncer, etcétera. Todas esas cosas generan indignidad a la profesión médica. Uno tiene que, digamos, ofrecer solamente aquellas cosas que realmente podemos hacer con seguridad, ¿no? Ahí incluye lo que es propaganda falsa, que es lo que veo que es el principal problema, o la usurpación de especialidades que uno no tiene. Veo, acá en Cajamarca también, ¿no? Miren los canales locales nomás, ¿no? A veces, que rara vez lo veo, pero a veces he visto canal local, veo unas propagandas de colegas que ofrecen especialidades que no tienen, o habilidades que no tienen, o procedimientos que no existen, ¿no? Entonces, eso es quitarle la dignidad a la profesión médica. El otro requisito es el control institucional. Aquí sí que las instituciones donde uno ejerce el acto médico tienen que establecer el control de los procesos para detectar las fallas y corregir los errores, ¿no? Por ejemplo, los comités de auditoría médica, comités de historia clínica, una serie de comités que deben existir y funcionar en los establecimientos de salud para asegurarnos, para detectar cuando hay un fallo en el acto médico y cómo podemos corregir el error, ¿no? Entonces, lamentablemente no se cumplen, ¿no? Lamentablemente no se cumplen por diferentes o X razones. Muy bien, este hospital, por ejemplo, el hospital regional docente, pero ¿cuántos de los comités funcionan realmente? ¿Mm? Se reúne cuando hay algún problema en ese momento, pero fuera de eso no. Entonces, no podemos corregir errores, no nos damos cuenta de que estamos fallando y por lo tanto no podemos cometer errores, ¿no? El acto médico seguía por cuatro principios básicos, principios éticos, que eso ya que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Eso uno de memoria se lo tiene que saber, ¿no? Entonces, la beneficencia es tratar de hacer el mayor bien al paciente, ¿no? Poner todo nuestro conocimiento, todo nuestro esmero, todo lo que podemos tener como personas para hacerle un bien al paciente. Bueno, los años que tengo en médico, yo veo que la mayor parte de médicos hacemos eso. Hay visto excepciones, ¿no? Pero la mayor parte de médicos quiere el bien del paciente, sin caer en el otro extremo, que le llamamos el encarnizamiento terapéutico. Pacientes que ya no tienen posibilidades de beneficiarse del acto médico, sin embargo, seguimos haciendo actos médicos sobre ese paciente, digamos, alargándole su agonía y el sufrimiento de la familia, ¿no? Pacientes que están con muerte cerebral, etcétera. A veces seguimos todavía haciendo cosas, ¿no? Que nosotros sabemos que ya no van a tener ningún efecto sobre el paciente, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Como todo ser humano tiene derecho también a irse de este mundo, como si se en paz, ¿no? El otro principio de la no maleficencia es no hacer daño, ¿no? No hacer daño, ¿no? Y para no hacer daño, a veces no es intencional el daño, evidentemente. Yo no estoy hablando del daño intencional, ¿no? Hablo del daño que hacemos sin la intención, ¿no? Pero no estamos preparados para hacer eso y lo hacemos a veces, ¿no?
Por eso yo digo, siempre nunca me olvido que en la Facultad de Medicina ahí en San Fernando, en el entrada nomás, está ahí Polo Tunano Rey Miguel, tan primo non nocere, ¿no? Entonces que le atribuyen a Galeno esa frase, no sé si será cierto o no, ¿no? Primero no hacer daño. O sea, si no sabemos algo, por lo menos no hagamos daño. El principio de autonomía, que ya les mencioné al inicio, y el de justicia, que implica que el acceso igualitario de todas las personas al acto médico, lo cual tampoco se da, y no por culpa de nosotros, ¿no? Hay culpas del Estado en sí, ¿no? Que no genera una justicia en el acceso de las personas a los servicios de salud. Ahora, el acto médico tiene una parte formal. ¿Dónde se formaliza? En la historia clínica. Pues todo lo que hacemos como acto médico, ¿en dónde queda escrito? En la historia clínica. O sea, tu diagnóstico, tu tratamiento, todo queda escrito en la historia clínica. Ahí se formaliza el acto médico. Por lo tanto, cuando hay una demanda contra el acto médico, ¿a dónde va a recurrir el fiscal? A la historia clínica. Entonces, la historia clínica es el documento médico con valor legal, ¿no? En el que se registra el acto médico. Por eso debemos darle mucha importancia a la historia clínica. A veces no se le da. Por ejemplo, la historia clínica no puede ser modificada o alterada en su contenido para perjudicar al paciente, ¿no? De ninguna manera, es un delito, o para obtener un beneficio indebido. Entonces, la historia clínica, una vez que supongamos que ha habido un error, qué sé yo, y hay una investigación, nunca se debe modificar ni alterar. Eso genera, pues, un agravante, ¿no? Eh, Se debe mantener el anonimato del paciente cuando esta información sea utilizada con fines docentes o de investigación. Yo voy a presentar un caso de Juan Pérez, no lo presento pues el caso como Juan Pérez, lo presento como iniciales JP y describo todo el cuadro, ¿no? Igual se hace en la investigación. Entonces, hay una norma técnica que regula la historia clínica. Si usted quiere saberlo, entren a la norma técnica del Ministerio de Salud y dice ahí regula cómo debe ser la historia clínica, ¿no? Que es un documento médico legal y dice con la atención del paciente de forma ordenada, íntegra, secuencial e inmediata. Ordenada, íntegra, secuencial e inmediata. Ordenada significa, hay historia clínica, tiene un orden. Ustedes les han enseñado cuál es el orden de la historia. A veces uno agarra una historia, especialmente las de conductor externo, y está hecho un desorden total, ¿no? No se sabe cuándo se tenía primero, cuál después, ¿no? Íntegra significa que todo tiene que estar ahí, todo tiene que ser secuencial. Eso es lo que cometemos un error, ¿no? En la secuencia. A veces la atención que fue hace de 3 años está primero y la atención de ayer no está al último y así un desorden total, ¿no? E inmediata significa que tiene que ser escrito de inmediato. No podemos decir voy a ponerme al día en mi historia. No, el fin de semana voy a ponerme al día. No, la historia clínica siempre tiene que estar al día. Todo tipo de atención que se realiza tiene que ser registrada de inmediato, ¿no? De inmediato la historia clínica. Ustedes verán que actualmente la historia clínica es manual. Hay una norma para que la historia clínica sea ya, la historia clínica electrónica que le llamo, que ya en ese caso ya no va a ser manual, ¿no? Pero todavía no se ha implementado a nivel nacional, ¿no? Y esa historia clínica debe ser refrendada con la firma, de la firma de la persona que está haciendo esa indicación. Si no, su firma es ilegible, o lo ideal es que sea firme y sello, porque tiene que identificarse a la persona que ha dado esa orden o que ha hecho ese examen. No va a haber nada anónimo. En la medicina es un enemigo que haya cosas anónimas. Una firma ilegible, ¿quién habrá sido? No. Uno de fulano de tal. No, y si no lo pongo mi nombre a mano, por lo menos le pongo mi sello y yo me hago responsable, ¿no? Y eso es para fines médicos legales. Bueno, ya le dije la responsabilidad del acto médico, ya esto hemos hablado, ¿no? Eh, bueno, estos privilegios que nos otorga el Estado para que ejerzamos nuestra profesión, porque es un privilegio que nos da. Usted terminó su título, dice, ¿no? Médico cirujano a nombre de la nación. O sea, la nación nos da ese privilegio porque nos da un privilegio que no le da a otras profesiones. Nosotros podemos hacer con las personas cosas que otras profesiones no pueden hacer. Nosotros podemos amputarle una pierna a una persona sin que seamos demandados, ¿no? Nos permite hacer una serie de cosas que no pueden hacer otras profesiones, ¿no? Y eso nos lleva a responsabilidades y obligaciones frente al paciente, por lo cual nos lleva a cometer la negligencia médica si no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué es la responsabilidad médica?
y la obligación de reparar o satisfacer la consecuencia de sus actos erróneos cometidos en el ejercicio, ¿no? Esa es la responsabilidad médica. Tenemos que reparar, no podemos, digamos, si me he equivocado y le he cortado la pierna equivocada, ya no lo voy a reparar, se repara ya civilmente, o sea, con indemnización o dinero. O puede ser que tenemos que sufrir la pena, como así, mediante la pena privativa de la libertad, ¿no? Cuando somos denunciados en el aspecto penal. En el Perú el acto médico está penalizado, a diferencia de otros países. Hay otros países donde el acto médico no se penaliza. El Perú está penal, solamente es demanda civil. En el Perú el acto médico es penalizado. Aparte de ser demandado civilmente por una indemnización, puede el médico irse a la cárcel por un error, ¿no? Cometido en el ejercicio de su profesión, ¿no? Acá es más riesgoso, ¿no? Es más riesgoso que en otro lado. Ahora, las denuncias al médico se realizan en el fuero judicial. Nos pueden denunciar en la parte civil o penal o habitualmente ambas, ¿no? En la parte civil nos piden dinero, indemnización. Y la penal piden que no vayamos presos, ¿no? Entonces, a veces uno pierde en una y gana en la otra, o pierde en las dos, no sé. Eso va a depender del mismo proceso en sí. Nosotros no tenemos un seguro médico de mala práctica, no existe en el Perú. Entonces, cuando uno pierde en la parte civil, ¿no? Tiene que pagar de su propio peculio la reparación civil. Ese es un problema. Hay médicos que han perdido reparaciones civiles, no grandes, 200.000, 500.000, cantidades que a veces no las tienen y terminan vendiendo todo lo que han conseguido durante todo ese ejercicio profesional para poder pagar la reparación civil. No teníamos, quizás nunca, debía contemplarse, ¿no? Un tiempo que se habló del seguro en la mala práctica y después se dijo no, que no se podía y se quedó en nada. Pero los médicos que tienen demandas, especialmente los que tienen demandas quirúrgicas, al final tienen que resolverlo pagando, pagando dinero. No, 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 la gente que sabe que no le va a beber la vida a la persona. Entonces, ¿qué hacen los familiares? Quieren dinero, todos, todos, ¿no? Por cualquier cosita. Hace un par de años un colega me consultó, ¿no? Un caso de acá en Cajamarca, un parto, que el bebé se murió, ¿no? Se murió en el momento del parto y la familia lo denunció al médico, lo que Cristo. Querían que le dieran 100.000 soles, ¿no? Y el fiscal los presionaba, mejor darle los 100.000 soles y ya quede en nada, ¿no? Imagínate, no, tampoco no es fácil dar 100.000 soles a una persona. Tenían que irse al proceso al final, en pagos de abogados y todo, les sale al final una cantidad igual, ¿no? Felizmente que ganaron porque no tenían responsabilidad, ¿no? Pero para que vean los costos que implica ejercer la medicina, no crean que se ejerce tan fácilmente. Aquí en este hospital ha habido residentes denunciados, mis, hasta médicos residentes denunciados en el área de gineco-obstetricia, ha habido algunos casos, ¿no? En el ámbito administrativo nos denuncian ante su salud, pero su salud más que todo denuncian a la institución. Indecopi, sí, porque la Indecopi nos puede también establecer sanciones también de tipo administrativa, ¿no? No. Nos denuncian en el aspecto ético-moral ante el colegio médico. Y el colegio médico nos puede suspender el ejercicio de la profesión, ¿no? El ejercicio de la profesión. O sea, hay varias formas. En el aspecto administrativo, me olvidé decirle que la institución donde trabajamos nos puede suspender también. Tenemos una denuncia, una culpable, y nos suspenden también, que estamos trabajando en un hospital, nos pueden suspender 1 año, 2 años, sin goce de haber, ¿no? O sea que por el mismo error, podemos ser sancionados civilmente, penalmente, administrativamente y sancionados también ética y moralmente. O sea, 4 sanciones por el mismo error. Probablemente es una de las pocas profesiones que está tan penalizada, ¿no? Ahora, los otros profesionales de la salud, técnicos auxiliares, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente. Ellos también asumen su responsabilidad de acuerdo a la complejidad de la labor que hace cada uno, ¿no? Entonces, la principal denuncia que tenemos es en el aspecto civil y penal, ¿no? ¿Y en qué se diferencia el aspecto civil y penal? Es bueno que los médicos tengamos cierta noción en la parte jurídica con respecto al acto médico, no, para eso están los abogados, ¿no? Pero un médico no puede ser ignorante totalmente, ¿no? ¿No? En lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la culpa civil tiene su responsabilidad inclusive hasta terceras personas.
¿no? Y en cambio la culpa penal es personal. Si ustedes han cometido un error operando un paciente en el hospital y lo denuncian penalmente, ¿no? El único responsable penalmente es usted, el médico, ¿no? Pero civilmente la responsabilidad puede abarcar a otras personas, ¿no? O a otras instituciones, por ejemplo, al hospital. Entonces, la culpa civil abarca personas naturales y personas jurídicas, ¿no? En cambio, la culpa penal, pretexto, en cambio, la culpa penal solamente abarca a una persona física, ¿no? Entonces, por eso que las indemnizaciones, las reparaciones civiles, a veces dicen, pague el médico 100.000 soles al paciente y la institución, ¿no? O dicen, bueno, la reparación civil va a ser, por ejemplo, 200.000 soles. Solidariamente responsable entre el médico y la institución. O sea, el médico paga 100.000, el hospital paga 100.000, ¿no? En reparación civil, porque eso es civil. En lo penal, si dicen que 2 años de cárcel, evidentemente el hospital no supera a la cárcel, no es una persona pues, real, solamente el médico es el que cumpliría la pena privativa. La culpa civil puede ser compensada, se compensa con una indemnización, la penal no, porque si uno se vaya preso ya no hay forma de poder compensar, ¿no? Por eso es que la mayor parte de gente prefiere irse con lo civil, porque lo que quieren es dinero, quieren la compensación, dice yo que gano metiéndolo preso al médico a veces, pero dinero sí, ¿no? Entonces ese es nuestro principal problema que tenemos actualmente en ejercicios, que las personas quieren la reparación civil. La culpa penal tiene que ser probada en un proceso. En cambio, la culpa civil a veces se presume, ¿no? Entonces, ya ojalá que nunca estén metidos en un juicio, porque ahí se van a dar cuenta cómo esto es un poquito tedioso, ¿no? Entonces, cuando no ejercemos bien el acto médico, eso se llama mala práctica médica, ¿no? La mala práctica médica. En otros hablados se llama malpraxis. ¿Qué es la mala práctica? Es el no cumplimiento por parte de nosotros de prestar nuestro servicio de forma apropiada, ¿no? De acuerdo a lo que estamos obligados en su relación profesional con el paciente, o que producimos un daño no justificable al paciente. Este daño puede ser por omisión o por acción o comisión. O sea, comisión también se llama acción o por omisión. Es por omisión cuando dejamos de hacer algo que debimos hacer. Debimos hacer algo en el paciente y no lo hicimos, ¿no? Debimos verificar que no había una gasa dentro del paciente antes de cerrar y no contamos las gasas y cerramos. Eso es omisión. Y comisión o acción es cuando hacemos algo pero mal hecho. Hice una cirugía y sin darme cuenta le corté una arteria al paciente, una hemorragia tremenda y se murió. Eso es por acción, cuando hacemos algo, ¿no? La mala práctica tiene cuatro, cuatro tipos, ¿no? Este, tenemos la mala práctica por impericia, por imprudencia, por negligencia y por inobservancia de los reglamentos. La mala práctica de impericia es la falta de habilidad para hacer algo, la falta de conocimiento o habilidad para hacer algo, ¿no? Esa impericia puede ser de origen, quiere decir que nunca le hemos aprendido, nunca nos le enseñaron, pues, ¿no? Entonces nos metemos a hacer algo que nunca nos enseñaron, eso es impericia de origen. De olvido es algo que hemos sabido antes, pues ya nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Eso puede darse. Y la impericia de práctica es cuando dejamos de hacer algo. Eso nos pasa a los médicos, por ejemplo, que ejercemos una especialidad, ¿no? Todos cuando terminamos nos dan formación médico cirujano. Pero si ustedes me dicen a este momento, entra, qué sé yo, hacer una cesárea, de hecho que voy a cometer un error, porque hace 30 años que no entro a una sala para ayudar a uno que hace una cesárea, ¿no? Entonces, eso es la impericia ya de práctica. La otra es la imprudencia. La imprudencia es el accionar temerario, o sea, viene a ser ir a actuar fuera de lo que nos dice el sentido común, ¿no? El sentido común. Pero hay médicos que actúan en forma imprudente, ¿no? Por decir, un ejemplo práctico de imprudencia podría ser, eh, ahí tengo una paciente, estoy en un centro de salud y donde solamente tengo luz hasta cierta hora, tengo una paciente bajo de parto, le digo, mejor me va a agarrar la oscuridad contra, mejor la mando con la ambulancia y le derivo a un lugar donde sí hay luz para que pueda ser atendida. Digo, no, 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 aunque sea con una vela, no importa, y cometo un error. Eso es imprudente, ¿no? Eso es imprudencia, porque uno sabe que necesita forzosamente una buena iluminación
para ejercer un proceso, un acto médico de este tipo, ¿no? Son las imprudencias. La negligencia es dejar de hacer lo que debimos hacer. El ejemplo clásico es olvidarse, por ejemplo, la gasa dentro del paciente, ¿no? La gasa, la tijera. Hay cantidad de casos ¿no? que se han olvidado de todo. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que nos dice, ¿no? Que antes de cerrar debo contar para estar seguro que no me falte. Esa es negligencia médica, ¿no? Operar a un paciente diabético, entrar a sala y no pedirle su glucosa antes de entrar a sala, ¿no? Y está con la glucosa alta y me viene con problemas postoperatorios. Esas son negligencias, dejar de hacer lo que debemos hacer. O sea, uno tiene el conocimiento, uno sabe que debe hacerlo, pero no lo hace por descuido, ¿no? Por tomar las cosas muy superficialmente. Y el otro tipo es por la inobservancia de los reglamentos. Habitualmente las instituciones donde trabajamos tienen reglamentos, tienen protocolos de tratamiento, manual de normas y procedimientos, y ahí, por ejemplo, si el manual dice, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene 2 centímetros de dilatación de cuello uterino, pasar la sala de partos, ¿no? Supongamos que dijera eso, y digo, no, esta paciente tiene 4, no, todavía me espero, no, bueno, no es así. Pasa algo, el fiscal pide la historia, pide los reglamentos, pide todo lo que está aprobado, ¿no? Y dice, ¿usted por qué si su reglamento dice que debe pasarlo acá, por qué usted no lo ha hecho? Entonces, ahí lo consideran mala práctica, por inobservancia de los reglamentos. Entonces, acá llegamos a lo que más nos afecta, como le digo, ¿no? La responsabilidad penal tenemos, pero pocos médicos son condenados a la cárcel por delitos de tipo culposo y purgan prisión. Es raro, muy raro casos he visto. Mayormente lo que sí he visto bastante y hay es la responsabilidad civil, o sea, el derecho que tiene la persona a ser reparado, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad civil? Cuando una persona sufre un daño o una lesión a su patrimonio o a un bien extrapatrimonial, ¿no? Entonces acá está involucrado nuestro cuerpo, nuestra vida y la salud, ¿no? Entonces hay un sistema para que la víctima no se vea desamparada. ¿Cómo se llama ese sistema? La reparación civil. El responsable debe resarcir el daño, se llama responsabilidad civil, ¿no? Y este reparar el daño se conoce como indemnización, ¿no? O sea, la responsabilidad civil nos produce que tengamos que reparar el daño, ¿no es cierto? Y ¿cómo lo reparamos? Lo reparamos con dinero, indemnización. Usualmente es dinero lo que la gente quiere, no quiere otra cosa, ¿no? Ustedes verán que la gente, por ejemplo, a veces se ven afectados en su honor, ¿no? Eso es un bien extra patrimonial. Y sin embargo, ¿qué cosa quieren? Que quien lo ofendió le pague, ¿no? Que le pague dinero. O sea, la gente con dinero resuelve todas estas cosas, ¿no? O la responsabilidad civil que tenemos frente al paciente de nosotros puede ser contractual o extracontractual, Mayo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? La diferencia contractual es la que tenemos con nuestro paciente, que es nuestro paciente en sí. Nosotros va al consultorio, lo recibimos, le hacemos la historia, le damos una receta. En ese momento tenemos una responsabilidad contractual. Es cierto que no hemos firmado un contrato, ¿no? Pero es una responsabilidad, es un contrato tácito, un acuerdo tácito entre el paciente y el médico. Yo decido ser tu médico y tú decides ser mi paciente, ¿no? Entonces hay una responsabilidad eh, contractual. Si incumplimos, nos van a demandar. Y la extracontractual es la que surge de improviso sin que haya un contrato previo. Por decir, ustedes están pasando por la calle y ven que una persona es atropellada, ¿no? En ese momento son médicos y tratan de atenderla y por atenderla no se dan cuenta, la movilizan mal y tenía una fractura de la columna vertebral y le termina produciendo una hemiplegia, procesión medular. No nos pueden demandar, pero eso es una responsabilidad extracontractual. No ha habido un contrato previo, ¿no? Entonces, eso ha sido un hecho fortuito. Y eso es importante porque no lo vamos a hablar eso, porque es una cuestión de los abogados. Los tiempos para que nos demanden son diferentes en ambos, ¿no? Entonces, solamente hasta aquí debemos llegar nosotros, pero ya no nos metemos más porque ya no nos corresponde a nosotros. Ahora, el daño que sufre el paciente es de dos tipos, ¿no? Puede ser un daño material, o sea, o patrimonial en su cuerpo.
¿no? Por ejemplo, que quedó con una secuela de un brazo que no puede mover o se quedó paralítico. Ese es un daño material o patrimonial, porque nuestro cuerpo, nuestra salud es patrimonio nuestro. O puede ser lo peor, daño moral, ¿no? En el daño patrimonial, este, el, ahí valoran dos cosas. El daño emergente es el daño que surge a partir del problema, a partir del daño que le causamos al paciente. Les pongo ejemplos prácticos para que entiendan. Por ejemplo, una persona era, ¿qué podemos allá? Era taxista y vino a que lo operemos y lo operamos mal, le dejamos un acceso, tiene que quedarse hospitalizado 2 meses hasta que el acceso cicatrice, curaciones, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa persona va a tener que gastar algo que no pensaba gastar. Estar 2 meses entre medicinas y una serie de cosas le ha significado un gasto de 100.000 soles. Ese es un daño emergente, ¿no? Porque es algo que ha surgido a raíz de nuestro mal accionar, ha surgido en el paciente, es un daño emergente, ¿no? Entonces, a la hora que el juez indemniza, toma en cuenta esa. ¿Cuál es el daño emergente? 100.000, ¿no? Lo va sumando, ¿no? Para definir la indemnización, el juez toma en cuenta eso. ¿Cuál es el daño emergente? Ya, yo he gastado 100.000 soles. Presenta facturas, boletas, todo ese daño emergente. Y lucro cesante es lo que dejó de ganar porque estuvo enfermo. Por ejemplo, decía, yo soy taxista y ganaba 100 soles diarios. Si dejé de trabajar 2 meses por culpa del médico, son 100 soles diarios a 30 días, son 3.000, 2 meses son 6.000 soles, ¿no? Entonces, el juez toma en cuenta eso para establecer la indemnización, ¿no? El daño emergente, el lucro cesante, y el otro que toma en cuenta es el daño moral. El problema del daño moral no se puede eh, valorizar exactamente, ¿no? El daño moral vendría a ser el sufrimiento, digamos, psíquico que tiene la persona a consecuencia de esto. Y ahí puede ser desde pequeño a grande, ¿no? Y este ejemplo de taxista podría ser, a raíz de que he estado enfermo, me ha afectado, he quedado con una depresión, ya no puedo trabajar igual, qué sé yo, ¿no? Daño moral. Entonces, el juez puede decir, esto cuesta 10.000 soles o puede costar 500.000, eso es bien amplio, ¿no? En el caso este que les comenté, de este colega, que le denunciaron por un bebé que se murió en el parto, la exigencia no era tanto por daño emergente ni lucro cesante, era por daño moral, porque en el juicio, en el proceso, la madre de esta criatura, ¿no? Argumentó que tenía 5 hijos mayores y que pero este hijo que era último que iba a tener, pues ya no podía tener más hijos, parece, iba a ser su compañía durante su vejez, ¿no? Porque los hijos eran más grandes y ya todos se iban a ir, tenían ya familia, uno, ¿no? Y iba a ser su compañía en su vejez. Al morirse esta criatura, le están condenando una vejez en soledad. Entonces es un daño moral que tenía que ser resarcido. Por eso que le pedía 100.000 soles, ¿no? Para que vean que en este término de daño moral se nos mete un montón de cosas que al final la valoración la va a hacer el juez, ¿no? Ahora, pasamos a otro punto que es el consentimiento informado, que es otra causal de denuncias también, ¿no? Es obligatorio en casos de procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona y debe ser por escrito. Van a hacer una punción lumbar, puede afectar la integridad, le puede pasar la mano y punzan la médula. Tienen que explicar al paciente los pros y los contras y tiene que la paciente eh, firmar. No hagan procedimientos digamos, especialmente invasores, sin consentimiento del paciente, ¿no? Y eso está en la Ley General de Salud, que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo, o el de la persona llamada legalmente a darlo, o sea, cuando son menores de edad, ¿no? O personas que están inconscientes. Se efectúa de este requisito las intervenciones de emergencia. En las emergencias no es necesario pedir consentimiento informado, porque es cuestión de vida o muerte, que salvarle la vida al paciente. Llega, por ejemplo, un paciente lo han atropellado, ¿no? Se está muriendo, tienen que entrar a sala de inmediato y operarlo. Ahí sí no hay consentimiento informado, porque en la historia va a constar, ¿no? El riesgo que tiene el paciente en su vida y que necesita entrar a operarlo. Entonces, evidentemente ese es nuestro sustento, es la historia clínica, ¿no? Ahora, excepciones son, bueno, las emergencias, ¿no?
o riesgos comprobados para la salud de terceros o para la salud pública, ¿no? En ese caso, por decir, si la persona tiene una enfermedad, digamos, que pone en riesgo por motivo de contagio la salud pública y hay que hacer algún tipo de procedimiento, en ese caso no es, hay una excepción del consentimiento informado. ¿Por qué? Porque la salud pública está por encima de la salud individual, ¿no? Y la salud así es, la salud pública está por encima de la salud de las personas de forma individual. Entonces la salud pública está primero. Y lo otro que tenemos que hablar es del secreto profesional, ¿no? Eso también está normado. A veces creemos que no es así, pero está normado. Mire, el profesional de la salud, o sea, médico, enfermera, todo, ¿no? Técnico o auxiliar inclusive, que proporciona o divulga por cualquier medio información relacionada al acto médico en el que participa o del cual tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal. O sea, nos pueden denunciar, no solamente al médico, ¿no? Y a veces no es el acto que hemos participado, a veces el técnico de enfermería se enteró que el paciente de al lado, ¿no? Le han hecho un procedimiento así porque tiene tal cosa. Y lo pone en conocimiento de los vecinos, de otras personas, ¿no? A veces ahora con famosos con las redes sociales, etcétera. Eso incurre en responsabilidad civil o penal. Estamos en la obligación de guardar el secreto profesional todos. O sea, eso piensan que solamente le compete al médico, no, es a todo el equipo que trabaja en salud. ¿Cuáles son las excepciones para que no guardemos secreto profesional? El consentimiento escrito del paciente. Si el paciente por escrito dice, usted puede difundir lo que yo tengo, no hay problema. Cuando es requerido por una autoridad judicial, no podemos negarle información, por ejemplo, al juez o al fiscal. No podemos hacer ocultamiento de información. Pero claro, nos tienen que pedir por escrito, ¿no? Con fines académicos en forma anónima. O sea, los casos que han sucedido, ¿no? Uno lo lleva para exposición ante los alumnos o investigación, también, pero en forma anónima, ¿no? Y también cuando se dé información a la familia para beneficio del paciente, siempre y cuando el paciente no lo prohíba, ¿no? Entonces, mira, tu paciente está infectado con COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero necesita que le traigas estas medicinas. Entonces, estamos diciéndole a la familia que tiene el paciente, pero es para su beneficio, ¿no? Cuando se trata de información a la autoridad de salud, pero de enfermedades que son de declaración obligatoria. Sabe que hay enfermedades en epidemiología que han enseñado de declaración obligatoria, por ejemplo, una difteria, ¿no? Entonces ahí no puedo yo ocultar y tengo que con el nombre y todo informar a la autoridad de salud que fulano y tal tiene difteria, ¿no? Porque ya he dicho, la salud pública está encima de la salud individual. Y también cuando se proporciona a la aseguradora para fines de pago o reembolso. Ustedes atienden, por ejemplo, por Pacífico EPS, en la clínica X. Entonces, y no pagan ustedes nada. Quien va a pagar es la aseguradora. Pero la clínica tiene que informar a la aseguradora que ustedes, con nombre, y no, y ahí no hay anónimo. Juan Pérez, con DNI tal, asegurado tal, no ha usado estos servicios para que la aseguradora le pueda reembolsar. En ese caso, también está exceptuado del secreto profesional, ¿no? Todo lo demás está regulado por secreto profesional. Ah, acá viene también lo que es atenciones de violencias, ¿no? El médico que brinda atención médica a personas por hechos de violencia, que sean delitos perseguibles de oficio, o sea que no de acción privada, sino de, ¿no? ¿Sí? O cuando haya indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente, ¿no? Dice que si ustedes atienden a una persona que viene en su consultorio con herida de bala o arma blanca, ¿no? O que fue atropellado, están obligados lo atienden al paciente, pero tienen que ir a la autoridad más cercana, que es la comisaría, y denunciar. He atendido a una paciente, a una persona con herida de bala en tal sitio, ¿ya? Y se llama tal, se llama así, está en obligación. Si no lo hacen, están en delito de ocultamiento. Todos los delitos que son perseguibles de oficio, o sea, lesiones graves, ¿no? Seguidos de muerte, inclusive, o no, ¿no? El aborto. Están atendiendo a una paciente y vienen ustedes con sospecha de aborto criminal. Claro, ustedes le hacen el legrado, la tienen a la paciente, pero tienen que denunciar. En las emergencias siempre hay un policía de los hospitales, ¿no? Se llama el policía, se pone en conocimiento, el policía llama al fiscal de turno, ¿no? Pero no podemos por ningún motivo decir, bueno,
yo lo atiendo, pero yo no me meto, no es que no me meto, estamos obligados por ley, ¿no? Nuestro ejercicio está bastante regulado, aunque les parezca mentira. Esto le puse para algunas cosas que tienen que, la época que estamos viviendo, ¿no? Para recordar algunas cosas que la salud pública es responsabilidad primaria del Estado, ¿no? Todo lo que es salud pública es responsabilidad del Estado. La responsabilidad en salud individual es compartida entre el individuo, la sociedad y el Estado, ¿no? Ya ahí va, pero la salud pública es del Estado, ¿no? Ahora, en la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud dice está facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos existenciales de los sectores públicos y privados existentes en las zonas afectadas y en la colindante. Eso ya está regulado. Eso que quiso hacer Vizcarra de decir que amenazar que iba a expropiar las clínicas, era una cosa que para la televisión, para que la gente la aplauda. Eso ya está normado en la ley, ¿no? Está en la Ley General de Salud, que dice que si estamos en un estado de epidemia, lo cual está demostrado, el Estado está facultado para utilizar todos los recursos médicos asistenciales públicos y privados. Entonces, por lo tanto, no requiere ninguna ley ni nada, sino solamente proceder, ¿no? Eso también ha causado lo que sí es una competencia del Estado, ¿no? Por razones de salud pública, la Autoridad de Salud puede restringir las actividades de producción de bienes y servicios y las de comercio, así como el tránsito de las personas, animales, vehículos, objetos, todo, que representa un grave riesgo para la salud de la población. Si ustedes están, por decir, en un lugar como médicos, si detectan una enfermedad que puede ser un brote epidémico, la autoridad de salud, que usted le comunica de inmediato, puede restringir las actividades inmediatamente de todas las personas que viven en la zona, puede restringir inclusive el tránsito, para impedir la diseminación o propagación de la enfermedad. Eso ya está regulado, o sea, no necesitamos que saquemos leyes adicionales, ni que hagamos grandes anuncios, sino se trata de aplicar lo que ya está hecho, ¿no? De repente el presidente pues, no había leído nunca la Ley General de Salud, ni su ministro tampoco. Bueno, el presidente no está obligado a leer las leyes sobre salud, pero puede ser un ministro de salud, ¿no? Y su ministro tampoco lo había leído seguramente. Acá tenemos a lo que le va a afectar a ustedes pronto, de acá a un año, está en quinto año, ¿no? Un año más para ser interno. Se llama responsabilidad vicaria. Eso está regulado en el Código Civil. ¿Qué es responsabilidad vicaria? Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, ¿no? Si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento de servicio. Pues eso se aplicaría, por ejemplo, a los internos de medicina, ¿no? Porque están bajo las órdenes del médico asistente y ustedes cumplen las órdenes del médico asistente. El médico le dice, por decir, ¿no? Ponle al paciente, está con obstrucción urinaria, ponle una sonda vesical y se va. Y el interno no sabía cómo poner una sonda vesical y le infla el globo antes que esté en la vejiga, y le revienta la uretra, ¿no? Entonces, quien va a responder por el daño causado es el médico asistente, ¿no? Esa propiedad vicaria, porque el interno estaba bajo sus órdenes y él debió supervisar el acto, ¿no? O sea, no es cuestión de ordenar, hay que supervisar, si no uno responde por eso, ¿no? Ahora, el autor directo, eso no quiere decir que no tenga responsabilidad. El directo y el indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria, pero evidentemente una responsabilidad de un interno es muy, muy atenuada porque es un alumno que está en prácticas. En cambio, el médico asistente es el responsable principal, ahí se le lleva el 95% de la responsabilidad, ¿no? Y eso dice también lo mismo, ¿no? Para ejecutar la obligación se vale terceros, responde de los hechos de salvo pacto en contrario, claro. Viene a reforzar también esto, ¿no? Van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, y eso también nos agarra a nosotros cuando seamos médicos con respecto al personal que no es médico. Ustedes son médicos, por ejemplo, y trabajan, supongo que sean ginecostetras, trabajan con un obstetriz. La obstetriz trabaja con las órdenes del médico. Entonces, los errores que cometa la obstetriz también lo van a agarrar al médico, también agarra la responsabilidad del médico, ¿no? El médico ginecostetra le dice, mire, ya, ¿qué le puedo decir? La posición del feto no está bien, le dice, ya, enderezalo, pues, haz maniobras externas, enderezalo, yo ya regreso. O te hace malas maniobras y termina, por ejemplo, rompiéndose el útero, ¿no?
la responsabilidad también agarra el médico, ¿no? Es responsabilidad vicaria que se llama, ¿no? Que en salud se ve bastante. Entonces uno tiene que saber que cuando damos órdenes a otras personas que está bajo nuestra responsabilidad, tenemos que ser supervisores y vigilantes, porque el error que cometan nos va a agarrar a nosotros también, ¿no? Hace muchos años, cuando me acuerdo, ha sido ya del año 90, 1990, un caso famoso que hubo en el Hospital Rebagliati de una mujer gestante que entra a dar a trabajo de parto. Entonces era común ese entonces que a las pacientes que entran a trabajo de parto les ponían un enema de agua jabonosa para limpiar el recto, ¿no? Para que a la hora de empujar no contaminen pues el campo, ¿no? Y le mandan, o sea, el médico en este caso era un médico residente, estaba de turno, le manda la obstetriz le manda al técnico de enfermería. El técnico de enfermería agarra la botella de agua y en lugar de agarrar agua jabonosa, le agarró, que habitualmente lo tenían preparados en frascos, agarró formol. El formol, cuando tú lo agitas, también sale como una espumita. Y no habrá sentido el olor, porque el olor de formol es, que es penetrante, ¿no? No sintió el olor de formol y le puso un enema de formol a la paciente y la mató. Una necrosis, un recto, colon, todo terrible, ¿no? En ese entonces estaba de moda presentar a las personas que cometían delitos, porque justo lo habían agarrado a Yoel Guzmán, ¿no? Presentarlos así a la prensa, ¿no? Como con su cartelito adelante, ¿no? Como si fueran criminales. No me acuerdo la presentación de los culpables, ¿no? La técnica, la obstetriz, la jefa de obstetrices, el médico, todos parados con su cartelito como culpables de esa muerte, ¿no? Se presentaron ante las cámaras de televisión. Claro, el médico directamente dirá, tú no lo has puesto eso, sí, pero él es responsable de todos los actos que él ha mandado que ejecuten las personas que están bajo su mando. Entonces, uno no puede descuidarse, no puede descuidarse, tiene que supervisar y tiene que establecer mecanismos digamos, de prevenir los errores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué motivo se guarda el agua jabonosa y el formol en el mismo lugar? ¿No? ¿Por qué no tienen un rótulo? Cosas así, ¿no? Entonces, la prevención es importante. Y tenemos el hecho imputable a varias personas. Eso se ve actualmente porque el ejercicio médico, ya el acto médico no lo hace uno solo, es una suma de especialistas que hacen el acto médico, cada uno tiene su especialidad, ¿no? El Código Penal dice que todos están obligados solidariamente por el hecho causado. Si intentaron operar, por ejemplo, tres cirujanos, ¿no? Más un anestesiólogo, el paciente muere, al final todos están obligados solidariamente. Y el juez en el proceso va a decir quién tiene más responsabilidad, quién tiene menos responsabilidad. Pero todos van a ser solidarios, ¿no? Y según el Código Civil, todos estarían obligados a reparar el daño causado, o sea, todos tendrían que pagar. Probablemente en el juicio el juez dirá, pues el cirujano principal, supongo que la reparación sea $500,000. El cirujano principal va a pagar, dice ya, 300,000. ¿No? el cirujano, el ayudante, qué sé yo, va a pagar 100,000, ¿no? En atención los 50,000, y eso ya lo establece en el mismo proceso, ¿no? Porque como ya sabe, la medicina ahora es trabajo en equipo. Y por último, estamos viendo las sanciones administrativas, ¿no? Eh, su salud, ¿no? Sanciona al establecimiento o a la entidad aseguradora, no sanciona directamente al médico, ¿no? El Indecopi se basa en el Código del Consumidor, porque el cliente, el paciente es un consumidor también nosotros, ¿no? Nosotros somos prestadores de un servicio. Mire, dice, en el artículo 68 dice, el establecimiento de salud también es responsable por los actos de los profesionales, ¿no? Que de manera independiente desarrollan sus actividades, empleando la infraestructura o equipos de primero. O sea, eso de que, por ejemplo, hace 15 días, así, en la noticia, una mujer le hizo una liposucción, una clínica allá en San Borja, que era en Lima, murió en la liposucción. La defensa de la clínica era que el médico no era médico de staff, sino es un médico que viene a la calle, trae a su paciente, ellos le alquilan las instalaciones para que haga su cirugía. Eso no es así. El Código Consumidor establece que la institución de salud también es responsable por los actos de los profesionales, ¿no? Que basta que estén desarrollando su actividad dentro de la infraestructura de la clínica y la clínica también tiene responsabilidad y la responsabilidad le va a ser para la parte civil, ellos van a tener que pagar también.
salvo que este servicio haya sido ofrecido sin usar la imagen, la reputación o la marca del establecimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, a la hora que el médico, digamos, se hace su propaganda frente al paciente, no utilizaba en ningún momento la reputación o marca o la imagen de la clínica. Pues sí, yo te decía, mira, yo te voy a operar, te voy a llevar a la clínica Ricardo Palma, una clínica de mucho prestigio, ¿no? ¿No? Entonces ahí te voy a operar, ¿no? Está utilizando, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, que no es fácil demostrarlo, pero el establecimiento sí va a agarrar responsabilidades, ¿no? Ahora, salvo que la acción independiente que yo voy a hacer, le he informado previa y expresamente al consumidor. Tengo que haberle dicho, mire, señor, yo le voy a operar en la clínica de Ricardo Palma, pero yo no tengo nada que ver con la clínica, ¿no? Ella solamente me va a alquilar su sala y su cuarto y usted está bajo mi entera responsabilidad, ¿no? Si uno le informaba eso así al paciente, ya la clínica se salvó. Pero si no ha habido esa información, el paciente entiende que como que atrás del acto médico hay un respaldo de una gran institución, ¿no? Y por lo tanto, si comete un error, lo repara el médico y también lo va a reparar la clínica, ¿no? Entonces, esos son casos que se van a veces a juicio, ¿no? Las sanciones, como estos sancionan a instituciones, van desde amonestación a multas, ¿no? A multas y medidas correctivas que pueden ser multas muy grandes, pero no va la sanción directamente al profesional, ¿no? Y uno tiene la capacidad de, por ejemplo, de inhabilitarlo al médico, y no, eso viene en otro ámbito, solo nos inhabilita el colegio médico, ¿no? Y por último, esto es otro, la iatrogenia. Eso es otro, eso no es lo mismo que mala práctica. Porque a veces hay una confusión entre iatrogenia y mala práctica, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? Es el daño que hacemos en el cuerpo, la salud del paciente, por acciones profesionales, todo, diagnósticos, terapéuticos, todo lo que hacemos en el acto médico, pero que este daño no es imputado judicialmente. O sea que este daño no es culpa de nosotros, ni hemos cometido ningún error, hemos hecho todo lo mejor posible, ¿no? Y por lo tanto eso no es una mala práctica médica. Es parte a veces de consecuencia del mal acto médico, porque escapa la posibilidad de ser evitado. Hay cosas inevitables en la salud. Si los actos médicos fueran 100% seguros, imagínense, ¿no? 100% seguros todos los actos médicos, pues la sociedad tendría que pagarnos pues millones, ¿no? Pues evitaríamos la muerte de todas las personas, lamentablemente, ¿no? Ejemplo, la reacción adversa a fármacos, ¿no? Uno puede tomar todas sus precauciones, administrarlo cuidadosamente, la dosis que debe ser. Sin embargo, por cuestiones ya genéticas, esa persona hace una reacción adversa a un fármaco. Eso no es negligencia, no es mala práctica médica. Eso es iatrogenia, ¿no? Y la iatrogenia es algo inherente al acto médico. Entonces, pero eso se determina en un proceso, evidentemente, ¿no? Tú no puedes decir, no, esta iatrogenia no es mala práctica, no es así. Por ejemplo, acá hay un dato, ¿no? De la cantidad de cirugías que hay en el mundo, 234 millones en un año, 7 millones de pacientes sufren una discapacidad severa por iatrogenia. 2%, o sea, hay cosas que son inherentes, ¿no? Por ejemplo, las cirugías cardíacas, etcétera, tienen un componente iatrogénico y muchos actos que hacemos tienen un componente iatrogénico, aunque tomemos todas las medidas. Y para eso, pues, se viene al proceso legal, ¿no? En donde uno le tiene que demostrar al juez que no ha sido una mala práctica. Es un acto, es algo, es iatrogenia, porque está sujeto forzosamente a al acto médico. No existe acto médico que sea 100% seguro, ¿no? Pero esa es la iatrogenia física. Hay una iatrogenia psíquica que no debemos hacer, que sí podríamos evitar, ¿no? Que es la iatrogenia verbal y no verbal. La iatrogenia verbal es por comentarios irresponsables que causan angustia al paciente. No hacer comentarios delante del paciente de cosas que el paciente no entiende. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pasamos visita por fines docentes y delante del paciente, al borde de la cama, estamos discutiendo sobre su pronóstico, ¿no? No, pero esta enfermedad dice, no, pero este es un tumor que ya no tiene tratamiento. Comentamos cosas que causan angustia al paciente. Eso se llama iatrogenia psíquica verbal. Eso es lo que no se debe hacer. Si uno va a hacer comentarios con respecto al estado del paciente que le puede generar preocupación, tiene que hacerlo una parte, ¿no? Yo veo que en el borde de la cama se sigue comentando, ¿no?
pónganse ustedes en el lugar del paciente a ver qué cosas sentirían, ¿no? Y la iatrogenia no verbal son por actitudes o gestos que envían al paciente, ¿no? O sea, tenemos actitudes que le hacen ver al paciente que no somos importantes para ellos, ¿no? Y eso afecta, ¿no?, en su aspecto psíquico al paciente. Entonces, en resumidas cuentas, la iatrogenia no es mala práctica, pero tiene que demostrarse que es uno, que no, la iatrogenia no está penalizada, evidentemente, la mala práctica sí, ¿no? Entonces, bien. Este es un campo bien complejo, pero lamentablemente los médicos tenemos que saber, ¿no?, que el ejercicio de nuestra profesión, el título que nos dan, no es una, le llamamos patente de corso para hacer lo que queremos, ¿no? Y cada día es menos. En mis tiempos casi no había demandas, ahora veo que hay más. Y cuando ustedes ejerzan va a haber más demandas todavía. Ustedes tienen que prepararse para hacer una medicina un poquito más cuidadosa y a la defensiva en los aspectos legales, ¿no? Ahora, ni crean que en Cajamarca no hay, claro que hay. Varios casos he visto, ¿no? Varios casos de demandas. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Y ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿O está en claro todo? ¿No? Quería decirles, sí está la delegada acá, ¿no? Hoy día. Mm, Me parece que la he visto, ¿no? Sí, doctor. Sí está, ¿no? Mira, te he mandado ayer al correo lo que va a ser la cuarta nota, para que les reenvíes a todos. Les explico. En la cuarta nota les he dado un tema un tema real, ¿no? Pero no, evidentemente no tengo el caso completo, porque eso habría que ser por judicial, ¿no? Es en base a la noticia periodística. Donde cada grupo va a tener un caso de una supuesta negligencia médica para que evalúen con la información que se tiene. Ahí le pido ciertos parámetros de evaluación. Ese caso lo tienen que discutir conmigo. Por ejemplo, el grupo 1 A1 tiene su caso. De todos los alumnos, uno de ustedes va a sustentar lo que yo estoy pidiendo, ¿no? ¿Por qué es negligencia o no es negligencia? O si es, digamos, impericia, ¿no? O qué exámenes le faltaría para comprobarlo. Ahí ya les he puesto una serie de parámetros que deben guiarse. Su resumen me lo van por escrito. Igualito que no sea tan extenso, 2 o 3 páginas. Pero uno de ustedes lo tiene que defender. Entonces, esa va a ser la cuarta nota. Y eso lo vamos a hacer a partir de la otra semana, pero vamos a comenzar con el grupo del viernes, porque si comienzo el de lunes, no van a tener más que el fin de semana y sería injusto, pues, ¿no? Hay que tener una semana siquiera para que analicen bien el caso, ¿no? Porque eso los va a obligar a que lean algunas cosas vinculadas a la mala práctica médica. Entonces ya les va a ser la delegada los casos de cada uno, ¿no? Y lo haríamos a partir del otro viernes en el horario de prácticas, que va a ser lo último que hacemos, porque ahí acaba el curso. La teoría, falta una teoría que la voy a hacer de todas maneras la otra semana en su horario normal, ¿no? O sea, miércoles y viernes. Pero de práctica ya no vamos a hacer hasta el día viernes, que vamos a comenzar con el grupo B1, el B2, la siguiente semana hacen su caso el grupo A1, A2, A3 y A4. Y ahí ya damos por finalizado, ¿no? Solamente me está faltando entonces la última nota. Va a ser con este caso ya tiene su cuarta nota. Cualquier duda ya me lo pueden consultar, ¿ya?